Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. El día de hoy tenemos como parte de las actividades de este primer seminario sobre estudio de las metodologías de América del Norte, la presencia de la doctora Verónica del Carmen Fuentes Guarda, que nos visita desde Chile. La verdad es un privilegio. Estamos agradecidos por, la, por aceptar el viajar tantas horas desde tan lejos. Sin duda, y a equivocarme, la doctora Verónica es una de las epistemólogas y metodólogas más versadas que he conocido en mi corta carrera de investigación. Ella tiene un sinnúmero de títulos universitarios, tiene un título de asistente social, además de un magíster, una maestría en antropología y desarrollo por la Universidad de Chile. Además de eso, es obviamente doctora en estudios del desarrollo, egresada de esta casa de estudios en 2011, y como eso no era suficiente, en 2013 estudió una licenciatura en Ciencias de la Administración en la Universidad Central de Chile y además una ingeniería en Ciencias Económicas, Ingeniería Comercial es lo que le llaman, ¿no? Tiene una amplia experiencia en la investigación y los estudios sobre metodologías de investigación social y métodos cualitativos, la formulación y evaluación de proyectos sociales y productivos con perspectiva de género e interculturalidad, y además se ha especializado en la planificación participativa del desarrollo en contextos interculturales y de vulnerabilidad social. Es así que le damos la bienvenida a la doctora. Agradecemos también la presencia vía streaming o vía web de los colegas del Centro de Investigación sobre América del Norte que nos acompañan el día de hoy también en este evento. Es un esfuerzo co-coordinado entre el CISAN y la unidad académica. Agradecemos el papel de las coordinadoras académicas, la doctora Paola, que está aquí presente, y la doctora Mónica, que se excusa porque pues, obviamente tuvo algo más productivo que hacer, o sea, dar a luz y estar con su bebé. Y bueno, sin más preámbulo, damos la bienvenida, por favor, doctora, a que inicie su plática. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, particularmente a quienes hoy día han tenido la voluntad y el esfuerzo, digo yo, y la generosidad de acompañarnos. Quiero partir agradeciendo el espacio de la casa de estudio donde yo me formé desde el punto de vista de mi doctorado, pero particularmente a quienes nos acompañan vía teleconferencia, que es el Centro de Investigación sobre América del Norte de la UNAM, y también a quienes nos acompañan de la comunidad de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ¿cierto? A los estudiantes de doctorado, pero también a los otros integrantes de la comunidad. Me da un gusto verlos, algunas de ellas las conozco, así que sean todos y todos muy bienvenidos, y solo reiterar mis agradecimientos por la posibilidad, por la gestión, por el esfuerzo que ha hecho la universidad al invitarme, y efectivamente es un viaje largo, pero créanme que lo hago con particular cariño, en tanto parte de mi vida laboral y académica la debo a los Estados Unidos mexicanos, como siempre digo, y particularmente a la Universidad Autónoma de Zacatecas, que me da la oportunidad de hacer mi doctorado en este espacio. Lo segundo que me gustaría aclarar, que con la presentación acá del colega, el doctor Edgar Sayago, me da pudor después de hablar, porque encuentro que la presentación resultó un poco grandilocuente, la agradezco, pero me da pudor después porque capaz que uno no cumpla con las expectativas. Entonces, comentarles que efectivamente he transitado por distintos ámbitos disciplinarios, profesionales, y que efectivamente yo creo que los últimos 20 años me he dedicado prioritariamente al ámbito de la docencia, la investigación, pero de la investigación aplicada, y eso yo quiero señalarlo con claridad, porque no es el ámbito que muchas veces
que es de la mayor preocupación del ámbito académico. En mi caso ese sí ha sido mi preocupación y yo he mantenido siempre una vinculación con el ámbito de la docencia por una parte y por el otro de estar permanentemente vinculada a los territorios, a las comunidades, porque esa es mi preocupación, eso tiene que ver con lo que yo soy, quién soy y cómo me he formado. Y desde ese espacio voy a hablar. Entonces, eso, ya he hecho los agradecimientos, particularmente a los y las organizadoras de este seminario. Solo reiterar que para mí es una alegría volver a México y específicamente a tierras zacatecanas, en donde inicié mi formación en el área de los estudios del desarrollo, en donde he cobijado afectos que permanecen hasta hoy. Asimismo voy a agradecer la oportunidad y las facilidades que me brindaron desde el centro en donde yo me desempeño. Yo trabajo, soy parte del equipo del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Esto, les comento, se encuentra al sur de la capital, en el caso chileno. Nosotros nos ubicamos alrededor de, a una distancia más o menos de 850, 900 kilómetros de la capital. Y esta es una universidad con una presencia en lo que ustedes conocen como estado, nosotros le llamamos regiones. En la región de los ríos, de los lagos y Aysén. La presencia de la universidad ocurre, digamos, en esas tres zonas y que constituyen parte, digamos, de la zona austral del país. Así que también reconozco que la oportunidad también de estar acá también se debe a que ellos también me brindaron las facilidades y me permitieron acompañarlos hoy día. El propósito de esta presentación, y acá ya vamos a empezar con las imágenes propiamente tal, es compartir algunas reflexiones sobre las implicaciones y condiciones metodológicas que en mi opinión podríamos tener presente quienes sostenemos una perspectiva crítica y de cómo estos se expresan en el campo de los estudios del desarrollo. No es extraño, no es insólito que muchas veces nosotros escuchemos en nuestras discusiones, en nuestras conversaciones, que sostenemos, que defendemos una postura crítica desde el punto de vista de la investigación, de los temas que queremos abordar, pero yo me voy a concentrar específicamente, bueno, ¿qué significa eso, esa discusión, esa opción, esa decisión en términos metodológicos? Preguntarse por la metodología que acompaña el quehacer de la academia supone 3 niveles de observación. El primero referido, claro, muchas gracias, se me olvidó decir que había que avanzar, lo cierto. El primero referido, ¿a qué se entiende por la realidad? Un segundo nivel que quiero destacar dice, digamos, que se vincula, mejor dicho, con las relaciones entre él o la investigadora y la realidad que desea conocer. Y por último, los aspectos técnicos e instrumentales. Yo voy a desarrollar mi presentación distinguiendo las implicaciones en esos 3 niveles. Un primer nivel referido a la concepción de la realidad, una segunda en cómo nos relacionamos con esa realidad, cómo nos acercamos como investigadores e investigadoras, y por último, reflexionar brevemente respecto a los aspectos más operativos de cualquier investigación. En mi opinión, quiero partir reconociendo que estos 3 elementos que aparecen en el título, vale decir metodología, estudios del desarrollo y perspectiva crítica, son por separado, en mi opinión, complejos. Y también me ha resultado mucho más complejo entremezclarlos. Así que lo que quiero señalar con eso es que esta es una reflexión que he hecho a partir de mi experiencia práctica de investigación y que está abierta a cuestionamientos, a discusiones, y que me gustaría que al final de la conversación, digamos, al final de la presentación, mejor dicho, pudiéramos tener ese espacio de diálogo. A esto se agrega, dice, que como todo tipo, diría yo, de posicionamiento, la voz de quien habla está matizada por su propia experiencia, en este caso mi experiencia. Y me gusta declararlo al inicio de esta conferencia, porque lo que voy a hablar, como ya señalaba, tiene que ver con mi condición profesional y de docente chilena, que ha ejercido su trabajo en contextos comunitarios y territoriales de alta exclusión, de diversidad étnico-cultural importante, y que actualmente ejerce su labor en un contexto regional, alejada de la metrópolis, y en medio de las mayores movilizaciones sociales que se han visto y vivido en Chile en los últimos 30 años. Ustedes ya se habrán enterado de lo que está ocurriendo en Chile, por tanto créanme que en algún minuto dudé si podía venir, o si debiera venir. Pero también le comentaba a los colegas antes de iniciar la presentación, de mi entorno, quienes sabían que venía, lo único que me decía, anda, anda y por favor cuenta. Y también quisiera y parte de esta presentación también la fui articulando en torno a lo que estamos viviendo como país. Por tanto, recoge experiencia laboral, académica, pero también recoge algunos elementos de nuestro contexto actual de movilización social que no tiene ningún precedente en los últimos 30 años. Bueno, avancemos entonces los 3 niveles de análisis, podemos pasar a la siguiente. El primer nivel, como ya les indicaba, que me interesaría destacar es la concepción de la realidad. Una condición fundamental desde una perspectiva crítica es comprender la realidad social en su carácter de totalidad y su carácter histórico.
quienes apuestan por una metodología y por un, digamos, un acercamiento crítico a la realidad, tienen un desafío que no es fácil, en mi opinión, y que dice relación con lo que ya señalaba, que es el poder acercarse a los fenómenos sociales, a las realidades sociales, reconociendo el carácter de totalidad de este fenómeno. Por tanto, eso nos obliga a que este fenómeno específico, que cuesta tanto, probablemente a los estudiantes del doctorado ya lo habrán vivido, lo hemos vivido todos quienes hemos formado o hemos realizado alguna vez alguna investigación, llegar a conceptualizar, definir, delimitar nuestro objeto de investigación no resulta fácil, y no resulta fácil porque se relaciona de alguna forma con todo. Esa sensación probablemente que algunos de ustedes ha vivido de que no sabe por dónde enfrentarlo, dice relación con este esfuerzo también, este desafío de poder acceder al carácter de totalidad de la realidad y, por cierto, a su carácter histórico. Como señala Karen Helley, dice un rasgo distintivo a las teorías sociales es la perspectiva que se suponen o asumen como perspectivas críticas, es su esfuerzo de comprensión de la sociedad como una totalidad. Esto implica el análisis de la estructura social. Por ejemplo, en el caso de los marxistas, se refieren a esa totalidad aludiendo al capitalismo, ¿verdad? En el caso de las feministas radicales particularmente, señalan como sistema el orden patriarcal. Y para algunos activistas antirracistas sostienen que el sistema, o que la perspectiva de análisis se focaliza en el imperialismo, entendiendo esto como los ideales eurocéntricos que han prevalecido en las relaciones sociales. Cualquiera de estas formas de mirar tiene un elemento compartido. No son exactamente lo mismo, pero tienen una dimensión que es compartida, que es este esfuerzo de mirar la realidad como una totalidad, es decir, con un conjunto de relaciones de interdependencia entre los fenómenos que estamos mirando, y por lo mismo es un desafío, una complejidad para quien asume esta perspectiva. Aquí me permito hacer un alcance. Dentro de la perspectiva crítica caben distintas teorías. Probablemente a quienes sean más conservadores en esto no les guste lo que acabo de señalar, pero hay que reconocer que hay esfuerzos conceptuales y también desde el punto de los movimientos sociales que han hecho críticas, por ejemplo, a una lectura que solo se base en el análisis de clase, por ejemplo, y se han integrado en el último tiempo otras perspectivas con particular fuerza. Estas distintas teorías no necesariamente se reconocen, comillas, como hermanas, y eso también es importante. Puede haber incluso cuestionamientos entre ellas. Y aquí se me viene a la memoria en este minuto un poco lo que ha ocurrido si uno mira la experiencia, por ejemplo, del movimiento feminista y del movimiento sindicalista. No necesariamente ambos movimientos han tenido la misma perspectiva ni han sido hermanables en todas las demandas. Entonces, para quienes asuman una perspectiva crítica, eso también aparece. Hay una tensión ahí, puesto que son distintos enfoques, énfasis que también uno empieza a reconocer, insisto, en las últimas décadas. Para efectos de esta presentación, usaré el concepto en un sentido amplio para referirme a un conjunto de posturas teóricas y metodológicas que, pese a sus diferencias, comparten algunos rasgos, como ya les indicaba. De este modo, la realidad social, vista como estructura social, se despliega y da sentido tanto a las instituciones como a la experiencia personal. Y aquí me voy a detener. Cuando estamos apostando por esta mirada crítica y entendemos que tiene un carácter totalizante, o que es, o destacamos el carácter estructural de los fenómenos sociales, estos fenómenos tienen que ser entendidos, mejor dicho, esta perspectiva estructural alude no solo a las instituciones, sino que también atañe a la experiencia personal. Por esta razón, muchos investigadores y académicos que se definen desde una perspectiva crítica suelen adoptar un orden de análisis descendente en el cual se interpretan las experiencias locales como efectos de una estructura social global. Probablemente parte de los esfuerzos que hacemos cuando estamos delimitando nuestros objetivos de investigación, la revisión que hacemos muchas veces del estado del arte del campo de investigación en el cual nos desenvolvamos, nos ha obligado a cada uno de nosotros a revisar distintos antecedentes. Y ese esfuerzo, muchas veces no consciente o a veces no explicitado, muchas veces dice relación con un movimiento de acercamiento que efectivamente muchas veces parte desde aspectos generales a aspectos más particulares o concretos. Eso también depende del ámbito disciplinario, porque por ejemplo desde la antropología nos dirían exactamente lo contrario. Pero en términos generales prefiero quedarme con ese enunciado por el momento. Pero este carácter estructural, reconociendo que existe el peso de la estructura, ¿cierto? Este carácter estructural y de totalidad de la realidad, no debiera o no debe ser asumido de manera esencialista. Cuando se reconoce que la realidad social, que
que la forma de explicarnos lo que ocurre socialmente tiene que ver con un esfuerzo a reconocer las dinámicas, las estructuras que subyacen, no podemos bajo ningún punto de vista entender que ese fenómeno, ese proceso, ese momento histórico tiene carácter esencialista. ¿Qué quiere decir eso? Que podría repetirse de la misma manera en cualquier espacio. No es así. Por el contrario, se valida el carácter histórico de los procesos sociales. La realidad no es tal conforme a preceptos deterministas, sino condiciones históricas y en consecuencia no es una entidad permanente ni natural. Así, la naturalización del orden social es fundamental como objeto de reflexión desde una perspectiva crítica, porque da cuenta de procesos históricos entendidos como producto de condiciones sociales específicas y del actuar de determinados agentes sociales, los cuales son vividos y conceptualizados despojados de un origen y como tales con una posibilidad de transformación. Dicho de una manera más sencilla, quienes apuestan por una perspectiva crítica al momento de hacer investigación, no podría sino alejarse de una perspectiva determinista de los hechos, de los fenómenos, de los problemas sociales. Si fuese determinista, si tuviéramos una concepción esencialista de la realidad social, tendríamos que asumir que esta realidad es imposible de transformar, obedece a su propia naturaleza y como tal naturaleza no la podríamos transformar. Por el contrario, lo que sostenemos desde una perspectiva crítica es que esta obedece a condiciones históricas específicas y como tal existe la posibilidad maravillosa de la transformación social. Visto así, dice, preocuparse de la normalización del orden social y de la forma concreta que adopta la realidad social importa a quienes postulan una perspectiva crítica, pues si bien en ello se reconoce la reproducción de la realidad, también su comprensión permite identificar tensiones, nudos críticos, contradicciones que potencialmente pueden llevar la posibilidad de la transformación social, como ya señalaba. Es decir, la noción, y aquí aparece otro concepto importante, la noción de conflicto es inherente a la perspectiva crítica, pero en la actualidad este conflicto no solo se reduce a las clases sociales, también alude a las relaciones que se genera o que genera el patriarcado, el colonialismo o la heteronormatividad, entre otras. Metodológicamente, asumir el carácter de totalidad e histórico de la realidad exige la utilización de diferentes fuentes de información. Y aquí voy a tratar de ir entrelazando aspectos conceptuales con aspectos metodológicos. Habitualmente, refiriéndonos a las fuentes de información, habitualmente las de tipo secundario se emplean con un esfuerzo o por un esfuerzo por conectar lo global y local, lo general y lo particular. Por el contrario, las de tipo primario comúnmente se utilizan para comprender el impacto de las estructuras en las vidas y el despliegue de la agencia humana. Pero esto no es restrictivo, esto yo lo doy más bien como un ejemplo de cómo distintas fuentes nos aportan, nos permiten acercarnos a distintas dimensiones de la realidad. Asimismo, algunas investigaciones integran el análisis por cohortes para arribar de mejor forma a los procesos y los cambios que ocurren. O podríamos decir, por ejemplo, cuando uno define una muestra y define muestras en función de distintas generaciones, también hay un esfuerzo ahí de tratar de capturar, de acercarse a la dimensión histórica de los fenómenos o los problemas sociales. Es importante comprender que la comprensión de la totalidad no puede ser reducida al uso de determinado tipo de datos, ya sea cualitativos o cuantitativos. Y en este punto yo creo que podríamos hacer un cierto énfasis. Muchas veces me ha ocurrido a mí como profesora que los estudiantes o las estudiantes de pregrado y de posgrado definen a priori y llegan con la siguiente afirmación. Profe, es que yo quiero hacer una investigación cualitativa. O profe, no, es que yo voy a hacer una investigación cuantitativa. Y la verdad que si asumimos una perspectiva crítica, ninguno de los dos es excluyente. Los dos tipos de datos nos permiten tratar de comprender y reconstruir las relaciones sociales, y desde ese punto de vista no hay una prevalencia de lo uno por lo otro. Más bien tendríamos que definir ahí cuál es el objetivo de la investigación y entendiendo que como investigación es un proceso y por tanto es probable que no lleguemos a conclusiones absolutas, sino que siempre parciales, perfectibles en el tiempo. La comprensión de la totalidad exige el uso de variados antecedentes que solo logran pleno sentido al ser interpretados en una estructura social y en un proceso histórico. Desde la perspectiva de los estudios del desarrollo, esta exigencia nos desafía a desarrollar una formación académica de excelencia en donde la premisa sea una permanente actitud de cuestionamiento incluso de lo que damos por válido.
La autocomplacencia de los y las investigadoras contraviene la necesidad de profundizar de la comprensión social como totalidad. Y aquí quiero enfatizar un aspecto que a mí me parece no menor al momento de hacer investigación, y que tiene que ver con la actitud que asumamos como investigador o como investigadora, y que básicamente la podríamos resumir en el sentido de que toda investigación es siempre queramos entenderla como parte de un proceso, no es construcción solamente de carácter individual primero, y tampoco vamos a ser capaces de manera individual de poder dar cuenta de la complejidad de todos los fenómenos sociales que nos interesan. Desde ese punto de vista, la investigación no solo es perfectible, también tiene un carácter dinámico. Es posible, a través del intercambio, de la socialización y de reconocer el trabajo de otros equipos, que uno puede arribar a mejores conclusiones. Y desde ese punto de vista, ser autocomplaciente y convencernos a nosotros mismos que la investigación es de carácter absoluta sería, en mi opinión, un error metodológico. Por tanto, la autocomplacencia, como ya decía, estaría lejos desde esta perspectiva. Segundo nivel. El segundo nivel, que según lo que he organizado la presentación, está vinculado a la relación entre él o la investigadora y la realidad social. Y aquí van a aparecer algunos aspectos que yo les voy a comentar a partir de lo que está ocurriendo particularmente en Chile. Lo advierto porque pueden parecer, digamos, comentarios que pudieran ser específicos, pero los tomé más bien para ilustrar lo que quiero destacar. Mucho me cuestioné cómo organizar los contenidos de esta sección. La tarea no fue fácil para mí, pero decidí comenzar por compartir algo que se ha repetido insistentemente estas semanas de movilización social en Chile, y que dice en relación con la sorpresa acerca de la profundidad y la generalización del descontento social. Si ustedes han tenido la oportunidad de revisar los medios de comunicación, es probable que se hayan encontrado con que la única coincidencia al momento de analizar lo que nos está ocurriendo dice relación con que estamos sorprendidos. Nadie se esperaba lo que estaba ocurriendo, no solo desde el punto de vista de la magnitud del descontento, sino que también de la magnitud de la movilización social que ha ocurrido estas 2 últimas semanas. Probablemente alguno de ustedes ha visto, ¿cierto?, las marchas que se han extendido por el país con convocatorias masivas, sin precedente en los últimos años. La acción de estudiantes secundarios que llamaron durante una semana a evadir el pago del metro por un alza de 30 pesos. El precio de nuestro metro, para que se hagan una relación, es como de $1.50, un poquito menos. Y nos subieron 30 pesos chilenos. Los primeros que se movilizaron con el alza, y la respuesta, y aquí hay un elemento importante. Cuando se explica el alza, la respuesta del gobierno, la indicación del gobierno dijo relación con que el comité de expertos había llegado a la conclusión que era necesario subir el precio del metro. La ciudad de Santiago, también para comprender el contexto de esto, es una ciudad altamente congestionada. El 47%, si no me equivoco, de la población del país, nosotros somos 17 millones, y en Santiago se concentran 7 millones. Por tanto, ustedes comprenderán la utilidad, la importancia que tiene el metro en términos de transporte, porque trasladarse a través de la ciudad se ha convertido en una verdadera odisea. Un trabajador o trabajadora chilena, para trasladarse de un extremo de la ciudad a otro, puede tardar 2 horas, 2 horas y media en la hora pico. Y la respuesta del gobierno fue dar una excusa, más bien apelando a la técnica, ¿no? Este comité técnico que es el que decide alzar el precio. ¿Por qué decido partir con esto? Para destacar este segundo punto, en la relación de los investigadores con la realidad social. Básicamente porque, en mi opinión, uno de los roles que le cabe a las ciencias sociales es la de fungir como una suerte de termómetro y lente social de las contradicciones, de las tensiones, de las resistencias que se incuban en el sistema, cuyos resultados sean reflexiones que tributen a procesos de emancipación. Entonces, si estamos todos tan sorprendidos, es porque definitivamente estamos un poquito despegados o desapegados de lo que estaba ocurriendo, por decirlo de manera coloquial, ¿no? Así, una condición metodológica que creo que deben compartir quienes declaren investigar y crear conocimiento desde una perspectiva crítica, y más aún en el campo de los estudios del desarrollo, es estar profundamente atentos a la realidad social, no en la perspectiva presuntuosa de la predicción, sino de ser parte de ella, y desde esa posición comprender cómo los modelos de desarrollo están impactando la vida de las familias, comunidades y territorios. Como asimismo identificar e interpretar los procesos de resistencia que se están larvando. En esta línea tiene sentido recordar los postulados de la Escuela de Frankfurt, cuando se señala que la teoría es un momento de la praxis liberadora, en cuanto permite tomar conciencia de lo que puede ser
paso imprescindible para una auténtica emancipación. Su misión no consiste, pues, en aumentar el poder de la manipulación sobre determinados acontecimientos, sino de comprensión del sentido de la historia, de la que surge una praxis política comprometida. En el caso de Chile, distintos informes han enfatizado la profunda desigualdad que nos caracteriza. Solo a modo de ejemplo, el informe Desiguales 2017, elaborado por el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el cual se consigna que la desigualdad socioeconómica en Chile no se limita al ingreso, y eso es importante de comprender, no es solo un problema de ingresos, sino que también tiene que ver con el acceso al capital, al empleo, y también incluye el acceso a la educación, las dificultades de acceso, ¿cierto?, al poder político, y el escaso respeto y dignidad con que son tratadas las personas afectadas, en mayor grado las mujeres, la población rural, y de las regiones retrasadas, un poco lo que estábamos conversando previamente, los pueblos originarios y personas de diversas minorías. De igual modo, en ese documento se declara que la desigualdad es un rasgo estructural del orden social desde sus inicios hasta nuestros días. Por tanto, lo que nos está ocurriendo a nosotros como país, como sociedad, no es un fenómeno nuevo, tiene antecedentes de larga data. Lo claro que estos informes dan cuenta, ¿cierto?, muestran condiciones estructurales y subjetivas de esta realidad. Y ahí lo voy a enfatizar. Pareciera ser que el descontento, el mayor dolor que experimenta nuestra población dice relación con el trato que recibimos, y de saber que a partir de ese trato hay privilegiados, ya vemos otros no privilegiados que estamos sometidos a condiciones de vida absolutamente distintas del resto. Si contábamos con tantos antecedentes, entonces, ¿por qué nos ha resultado tan sorprendente todo lo que está ocurriendo en Chile? Yo ya les decía, si hay algo en estas 2 semanas que lo único claro que teníamos era que todos declarábamos la sorpresa. Así no cabíamos, por una parte, de alegría algunos, me reconozco yo entre ellos, porque después de 30 años estaba efectivamente el pueblo movilizado, que no nos había ocurrido, y por otro lado aparecieron, para que ustedes se hagan una idea, aparecieron familias que habitualmente no son las que van a las marchas. Por tanto, no eran solo los sectores más progresistas o más radicales, que son los que habitualmente marchan por las grandes ciudades, en este caso no. Las marchas se extendieron y convocaron a familias completas, pero familias que habitualmente no eran las que marchaban. Bueno, ¿por qué ha resultado tan sorprendente esto? Mi hipótesis es que la academia está profundamente escindida de los movimientos y luchas sociales, y quienes levantan voces disidentes son acallados incluso dentro de las universidades, en tanto estas han dado paso a la mercantilización de su quehacer y han entrado en la competencia por recursos externos. El contexto institucional universitario ha hecho suyo el discurso que, si bien apela a la vinculación de la academia con los territorios, esto se hace sin enfrentar los grandes conflictos y sus actores, sin criticar el modelo de desarrollo y haciendo suya una postura que defiende una visión de la academia que aporta asépticamente a la solución de los problemas, tal como lo haría una consultora. De manera complementaria, vale considerar que en Chile, entre los años 2007 y 2016, el gasto en investigación y desarrollo se ha mantenido cercano al 0,3%. Estos son datos oficiales, esto es del Banco Mundial, que lo revisé para escribir esto. La universidad es un actor importante en este encadenamiento. Sin embargo, la labor de la investigación no reconoce, su labor de investigación no reconoce el conflicto que subyace en nuestra condición de desigualdad respecto de otras naciones y al interior del territorio. En el caso chileno se ha consolidado la lógica de la concursabilidad de los fondos, incluyendo los de investigación. Esto redunda en que los y las participantes intentan presentar proyectos que se ajusten a los lineamientos priorizados por el fondo, y no necesariamente para develar y reflexionar críticamente respecto a los graves problemas que afectan a las comunidades, a los territorios, a la población. Esto sin considerar que las redes de investigadores, y acá también es el esfuerzo que debemos hacer de no autocomplacencia, sino que también de mirar nuestro quehacer, reproducen todas las estructuras de desigualdad del país. Los investigadores determinan. ¿Por qué digo esto? Porque aquellos que logran, comillas, triunfar en esta lógica de concurso y de competencia por fondos, son investigadores de determinadas áreas disciplinarias, de determinadas universidades,
que provienen de determinados estratos socioeconómicos. Desde ese punto de vista, es lo que señalo, se reproducen estructuras también de desigualdad dentro del quehacer de investigación. A lo descrito se suman los sistemas de evaluación e incentivo al interior de las universidades. Se estimula el desempeño individual y las publicaciones indexadas en un contexto de precariedad laboral de los académicos con posgrado. Como nunca en el caso del país, no alcancé a revisar los datos, pero estamos recibiendo jóvenes recientemente graduados como doctores, por ejemplo, pero estos doctores no están teniendo la posibilidad de obtener cupos en la universidad o en los centros de investigación. Y lo que está ocurriendo es un fenómeno que todos sabemos que ocurre, que es la subutilización de ese capital humano en tanto están desarrollando funciones que no necesariamente son las de investigación. Y eso lo estamos viviendo, además, que también algo que hemos comentado en otras oportunidades, en nuestra estructura laboral, una parte importante de la fuerza de trabajo trabaja en condición de trabajadora honorarios, no tiene relación contractual con la universidad. Y en esa condición es la que se están integrando los jóvenes doctores que están llegando, regresando al país. Esto también obstaculiza las posibilidades de hacer ciencia desde una perspectiva crítica, en tanto los académicos en su condición de trabajadores también están sometidos a restricciones. Bajo esta lógica, difícilmente las ciencias sociales logran escapar a la competencia y de la distancia que actualmente nos caracteriza respecto a los movimientos y luchas sociales. Esto desde una perspectiva crítica se debe, desde una perspectiva crítica se debe atender a las condiciones de producción del conocimiento. Si en el primer acápite enfaticé en el sentido final de la investigación, vale decir la transformación social, y en este segundo estoy hablando de la relación entre la academia y la realidad, un elemento neurálgico a atender son las condiciones en las que ese conocimiento científico está siendo producido. Es decir, no podemos separar el sujeto de su trabajo ni de las estructuras de poder que se fundan esa experiencia. Por otro lado, es menester revisar de manera sistemática cuál es la relación que se establece entre los académicos, los grupos, las comunidades, los territorios u otros que forman parte de la investigación, y aquí hay un nudo crítico según mi experiencia. No es extraño encontrarnos con investigadores que se enfrentan a los contextos de investigación replicando lo que se conoce como el extractivismo academicista, que no es sino reducir a los sujetos a meros informantes y en consecuencia lo que alienta estas investigaciones es solo una lógica instrumental en lo concerniente a los sujetos. Es decir, pese a la declaración de compromiso social, sigue persistiendo la noción clásica de investigación como un acto realizado de manera unívoca por un investigador o un equipo de investigadores que analizan la realidad, los datos, comillas, desde una visión particular de la realidad, empleando una metodología basada en pretensiones de poder en las que se legitima al investigador para justificar la permanencia de su punto de vista por encima de las interpretaciones de personas ajenas al ámbito académico. Como sabemos, no todos los saberes gozan de legitimidad al momento de construir conocimiento científico, y desde la academia reproducimos tales asimetrías. Enfrentar estas tensiones es un desafío desde la mirada crítica, lo cual tampoco puede implicar aceptar sin cuestionamiento las verdades instituidas del orden social naturalizado. Dicho en sencillo, nosotros como académicos también reproducimos asimetrías, no estamos tan dispuestos a escuchar otros saberes, otras verdades, pero al mismo tiempo eso no significa que cualquier afirmación la debamos validar. En tanto, también hay un elemento de naturalización del orden social, y eso también debemos revisar. Para contribuir a la legitimidad de diferentes saberes y desde la perspectiva de los estudios del desarrollo, se requiere el diseño de metodologías que potencien, en mi opinión, relaciones dialógicas en las cuales la validez de las interpretaciones, comillas, depende no de la posición de poder que ocupe quien la realiza, dentro de la jerarquía interpretativa, sino de la validez de los argumentos que se ponen en la mesa. Para ello es menester usar metodologías que unen estructuras, sistemas con el mundo de la vida, y de este modo diferenciarnos claramente, y aquí sí creo yo que es importante tomar una posición, nos debiéramos distinguir de aquellas concepciones que solo tienen en cuenta los sujetos y su subjetividad, y también de aquellas concepciones que solo tienen presente la estructura. En una perspectiva crítica, creo que el esfuerzo está por aunar ambas dimensiones.
Visto de esta forma, el conocimiento debe ser entendido como un producto social que integra postulados científicos, pero también experiencia de la vida y sobre el cual los sujetos participantes tienen el derecho a participar en todas las fases del proceso de investigación y no solo a conocer las conclusiones, y esto lo destaco, porque a veces se suele reducir, comillas, la participación de los sujetos de las comunidades de los territorios a una charla que di respecto de conclusiones a las que arribé de manera absolutamente independiente y sin ninguna inclusión de los sujetos. También tienen el derecho de decidir qué hacer con las investigaciones. Por tanto, la comunidad, los territorios, los grupos, no son solo fuente de información. Yo no me puedo acercar en la lógica de extracción de datos, sino que debiéramos propender progresivamente a que ellos también puedan decidir qué hacer con los resultados de la investigación. Por cierto, las posibilidades de participación de los sujetos en las investigaciones dependen de las experiencias previas al respecto, que escapan muchas veces a la voluntad de los investigadores. Pero la validación que hagan del análisis, de las conclusiones, sí depende en gran parte de los equipos de investigación. O sea, nosotros no tenemos posibilidad, no depende de nosotros saber las experiencias que tienen en las comunidades, los grupos, las organizaciones respecto de investigaciones. Pero no podemos, en la medida que no depende de nosotros, digamos, no tenemos control sobre esa condición. Pero sí tenemos la posibilidad de ir generando procesos de validación que cuenten con la participación de las comunidades en las distintas etapas del proceso. En este sentido, en mi experiencia, y aquí solo nombro una técnica, no es la única, pero es una, la validación correspondiente ha sido una herramienta útil, en donde pues dota básicamente de legitimidad social a la investigación y sus resultados al tiempo que puede empoderar al sujeto respecto de la propia realidad. Tercer nivel, aspectos técnicos e instrumentales. He dejado para el final los aspectos más visibles de la discusión metodológica en cualquier proyecto de investigación, los relativos a las técnicas, a los instrumentos, tanto de producción de datos como de análisis de los mismos. Esta decisión no ha sido azarosa, por el contrario. Obedece a la convicción de que éstas deben resultar de la discusión de dos niveles previos, por tanto, la pertinencia y la utilidad de éstas se supedita a la coherencia con la reflexión sobre cómo estamos entendiendo la realidad y cómo nos vamos a relacionar con los sujetos. Solo a partir de esos dos niveles previos yo podría definir de manera coherente el instrumental, las técnicas que voy a incluir o no en las investigaciones. Ya indiqué al inicio que mi experiencia está vinculada a población que vive en condiciones de alta exclusión y que constituyen grupos subordinados en la estructura social, quienes habitualmente no son escuchados ni validados como agentes de producción de conocimiento, entre otros. Por lo mismo, en lo relativo a la relación que establecemos con los participantes de las investigaciones, me atrevo a sugerir aquellas técnicas que tienen como impronta las generaciones de diálogos al interior de los participantes con otros actores en los territorios y, por ejemplo, podría ser también con el mundo académico. La reflexión crítica de la realidad exige dialogar para dar paso al cuestionamiento de las definiciones y visiones de mundo naturalizadas y que atentan contra procesos de transformación. Esto opera bajo el supuesto de que el pensamiento racional autoconsciente es clave en los procesos de emancipación. Me secó, me van a disculpar. Volviendo a mi experiencia de estas 2 últimas semanas en Chile, parte de la demanda, y acá lo comparto porque además me tocó estar moderando espacios dentro de la universidad, para contextualizar. Me pidieron ayuda, colaboración para generar espacios de reflexión entre los distintos estamentos de la universidad, vale decir, académicos, funcionarios y estudiantes. Y me pidieron colaboración también para lo que no se ha conocido en Chile como para generar cabildos. Ya voy a explicar de qué se trata. Y me pidieron ayuda para diseñar metodologías al respecto, junto con más gente. No soy la única, por cierto, pero me pidieron colaboración. Lo que ocurrió en estas 2 últimas semanas, parte de esta demanda social, ¿cierto? La podríamos sintetizar con un esfuerzo por mayor democratización. Básicamente, incluso lo escuché en los mismos espacios que ya les señalaba dentro de la universidad, ha aparecido mucho la necesidad de ser escuchados. Esto ha motivado, entre otras razones, la conformación de cabildos ciudadanos autoconvocados, algunos, y convocados por las universidades otros.
se recupera esta idea del cabildo de antaño, de la etapa incluso de la colonia, en donde en la plaza se discutían los problemas públicos. Esa es un poco la idea, de volver a recuperar, y estos espacios de cabildos que se han conocido en la experiencia en Chile no son nuevos, se trataron de establecer cuando Bachelet, en el segundo periodo de Bachelet, pero no tuvieron muchos resultados. Sin embargo, en este momento en que estamos viviendo han sido retomados, recuperados por el movimiento social. La universidad se ha visto forzada a abrir sus puertas, ya sea para la reflexión interna, porque los mismos funcionarios hemos presionado, no podemos estar aislados, no nos podemos mantener ajenos, y por tanto las autoridades han tenido que abrir las puertas de la universidad para esta reflexión interna, pero también para facilitar condiciones de funcionamiento a otros grupos que por condiciones de estado de emergencia en el que nos encontrábamos, ustedes ya saben, por decisión presidencial salieron los milicos, los militares a la calle y tenían el control de las ciudades. Digamos, toque de queda, eso implicaba que a cierta hora tú no podías circular por la calle, y esto ha generado una serie de violaciones a los derechos humanos que creíamos, algunos, más ingenuos tal vez, más ingenuas otras, se habían superado, comilla, con el proceso de recuperación democrática, pero en esta situación en la que nos hemos encontrado, el número de violaciones a los derechos humanos, que significa personas heridas, detenidas, torturadas e incluso violadas, hombres y mujeres violados por policía o militares, han salido a la luz una vez que ha bajado un poco la tensión. Entonces la universidad ha tenido que abrir las puertas para que estos grupos que están necesitando discutir y poder presionar por transformaciones tengan un espacio para una condición, una estructura o infraestructura para poder dialogar. La experiencia de la universidad es limitada en esta perspectiva. Lo común es que se cite a otros actores para mostrar el quehacer nuestro, pero pocas veces la universidad se subordina a una demanda del entorno. Aquí tuvo que ocurrir así. Relato esta experiencia con el afán de poner de manifiesto que, por un lado, las universidades suelen reproducir estructuras jerárquicas que impiden la construcción de un conocimiento vinculado con los territorios, y que, por otro lado, en su interior también es objeto de crítica por una mayor democratización. En consecuencia, si los académicos, académicas, que postulan una visión crítica de su quehacer, lo hacen solo desde el espacio académico universitario, están expuestos a estas mismas tensiones. De allí la importancia también de considerar otros espacios más autónomos de producción de conocimiento, ya sea por investigaciones propias a efectuar o poniéndose al servicio de otras colectividades que deseen impulsar investigaciones en sus territorios, pero que no siempre cuentan con capacidades técnicas para hacerlo. En el caso chileno, y aquí solo cito un ejemplo, no es exhaustivo, probablemente haya muchas otras experiencias, pero yo solo menciono el ejemplo que voy a relatar por tratar de ilustrar este planteamiento. En el caso chileno, un ejemplo de lo señalado, de esta, digamos, de hacer investigación fuera del ámbito de la universidad, se relaciona con la demanda del mundo mapuche, que ha ganado visibilidad en las últimas 2 décadas, abogando por autonomía. En este contexto se ha llevado a cabo la experiencia de organización, participación e incluso investigación liderada por dirigentes de las comunidades, y en los cuales los investigadores y profesionales asumen un rol de facilitador, pero no de conducción unilateral. No se trata de abandonar la responsabilidad que nos cabe, en tanto la formación de la cual somos portadores, sino de comprender que la construcción de un conocimiento al servicio de las transformaciones sociales exige la participación de variados actores. De allí la importancia de las técnicas e instrumentos, y que estos potencien diálogos entre distintos saberes. Lo expuesto hasta aquí no pretende ser exhaustivo, y voy terminando. Con toda seguridad existen otros elementos, probablemente la experiencia de ustedes también puedan señalar, compartir, debatir otros elementos que podríamos destacar, y más bien entiendo que la discusión está abierta, y los espacios como este contribuyen en ese sentido. Y a modo de cierre, quiero destacar 2 elementos. Para cerrar la presentación quiero destacar lo que a mi juicio debemos tener presente en la producción de conocimiento desde una perspectiva crítica. Primero, debemos estar atentos y reconocer que las desigualdades entre investigadores y participantes replican y refuerzan los procesos más generales de opresión. Por tanto, es necesario revisar nuestras prácticas investigativas. ¿Y qué quiere decir con revisar nuestras prácticas investigativas? Y aquí lo detallé, por lo menos identifiqué 3 formas de revisarnos.
Revisar la creencia que nuestro conocimiento nos sitúa como expertos y que como tales sabemos más de los problemas sociales y de las condiciones de los sujetos pobres, oprimidos o explotados. Es cierto que sabemos, pero en una dimensión diferente de quienes viven en condiciones de mayor desigualdad y exclusión. Segundo, creo que debemos, en esta lógica de revisar nuestras prácticas, promover aquellas prácticas igualitarias que reconozcan y cuestionen distintas estructuras de opresión. Clase, género, etnia, raza, entre otras, organizan jerárquicamente las relaciones sociales y el mundo académico no escapa a ello. En nuestra universidad, solo por dar un ejemplo, las académicas, como suele ocurrir en toda la estructura del país, en la estructura del mercado laboral, las académicas ganamos un tercio menos que los hombres cumpliendo la misma función. Y estoy segura que eso pasa en las otras universidades. O los cargos de mayor jerarquía son ocupados exclusivamente por hombres. A eso me refiero con que el mundo académico también reproduce desigualdades. Sin embargo, reconocer e integrar estas categorías, como las vi como ejemplo, de clase, de género, de etnia, raza, si las incluimos, también debiéramos reconocer que estas no van a dar cuenta de todas las experiencias. O sea, no todo va a poder ser interpretado de manera pertinente, adecuada, idónea con estas categorías. Y desde ese punto de vista se debe indagar sistemáticamente en nuevos marcos interpretativos críticos. Tercero, ¿qué significa entonces mirar reflexivamente nuestras prácticas? Y acá, como un elemento que me parece importante, sería recordar y actuar en coherencia con un marco valórico que entendemos tributa a la construcción de sociedades más igualitarias, sociedades solidarias, y de un buen vivir. Esto implica que toda investigación no solo debe resguardar el consentimiento informado y el anonimato, que es lo típico que hacemos. Eso es lo primero que nos enseñan, es lo básico. También debiéramos tener cuidado, precaución cuando la vida de las personas corren riesgo o en condiciones de violación a los derechos humanos fundamentales, como yo les señalaba, como el ejemplo de lo que estamos viviendo en Chile durante las últimas semanas. Pero también el investigador o la investigadora tiene responsabilidad que alude a cuándo se difunde ese conocimiento, como también entre quiénes se difunde el conocimiento. La primera obligación, en mi opinión, es con los involucrados. Y si reconocemos que ellos tienen el derecho a participación en la investigación, serán ellos también quienes decidan qué hacemos con esa investigación. No solo nos pueden tributar o no solo nos deben tributar a nuestros indicadores de desempeño académico. Dos, el segundo elemento importante, vista de esta forma, la ciencia no solo debe proporcionar medios para la reflexión sobre las desigualdades y opresión, sino también debe aportar en la discusión sobre los fines perseguidos. No se puede discutir sobre el desarrollo si no se discute sobre los medios y los fines de desarrollo. El desarrollo, como indica Adela Cortina, supone discutir sobre el bien o un conjunto de bienes internos, pero que deben ser sistemáticamente criticados, revisados. Si bien es cierto, es probable que a cualquiera de nosotros nos pregunten por ciertos fines o cómo entendemos el desarrollo, qué significa una sociedad o la transformación social, cada uno de nosotros dé ciertos valores. Ok, pero esos valores deben estar permanentemente revisados en tanto, o debieran ser permanentemente revisados en tanto, las aspiraciones, los valores también sufren transformaciones históricas. Recordemos, por ejemplo, que hace, no sé, 20 años atrás, en el año 1990, en el caso chileno, recién se firma la Convención sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es un marco de acción de política pública. Recién, a partir del año 2000, es que se está tratando de que las investigaciones integren la voz de los niños y las niñas. Eso hubiese sido inconcebible durante la década de los 90 o a fines del siglo pasado. Entonces, lo que quiero decir con eso es que también los valores que defendemos también van sufriendo transformaciones y, por tanto, requieren que nosotros revisemos qué es lo que estamos entendiendo por desarrollo y bajo qué valores queremos que lo se guíe. Eso es mi presentación, agradezco la atención y, bueno, no sé, el espacio es para la conversación ahora, ¿verdad? Claro. Eso es todo. Les agradezco mucho el haberme acompañado en esta oportunidad y la atención brindada. Bueno, como pudimos escuchar de la presentación de la doctora
Verónica, muy didáctica, muy pedagógica, en el sentido cómo se va diseccionando una problemática y desde una perspectiva pues dialéctica se va analizando el objeto de investigación desde sus entrañas hacia afuera y desde afuera hacia adentro. En este caso haciendo referencia a la coyuntura de Chile hoy en día. Pero esa manera de analizar un fenómeno, un objeto de investigación, debería ser la manera de aproximación analítica que todos los que estamos aquí, que nos dedicamos a, supuestamente al mundo académico intelectual, pues tenemos, ¿no? En fin. Entonces abrimos, por favor, el auditorio para preguntas, comentarios, discusión y aprovechar que la doctora está aquí. Entonces, por favor, levanta la mano y hacer una pregunta. Y también la gente en la UNAM si quiere participar. ¿Tienes preguntas? Sí. Bueno, allá atrás y luego Paola. Algo escuché, ¿no? Sí, parece que querían hacer una pregunta, pero no se escucha. ¿Quieren hacer una pregunta? Sí. Dagoberto. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Realmente me ha sorprendido su ponencia. Veo de que es bastante lo que nos está poniendo de desafío para lo que puedan ser académicos críticos. Realmente no solo a la luz de lo que es su vivencia chilena, sino que me parece que usted está reflejando mucho del quehacer latinoamericano, en el sentido de que a los académicos nos agarran por sorpresa situaciones ya sea electorales, ya sea de movimientos sociales en las calles y todo ello. Entonces creo yo que es muy, muy rica la forma en que usted nos está planteando esta situación que debe de comenzar por una reflexión profunda, cuestionando no solo lo que son las mismas universidades en cuanto a la forma en que van imponiendo temáticas de trabajo, sino que los mismos, se puede decir así que especialistas académicos, los doctores que se pueden ir formando, realmente como que los van llevando a distraerlos, a alejarlos de un análisis verdaderamente social. Y por eso creo yo que es muy rico todo lo que nos ha mostrado. Pero sí me llamó la atención un aspecto, doctora Verónica, y es el hecho de que usted en un momento determinado mencionó de que el académico crítico, con todo y el conocimiento que ha generado, nada más debería delimitarse a ser un facilitador de lo que puedan ser los movimientos sociales y no un conductor. Y ahí sí yo, la verdad, no logro captar por qué no debe de ser un académico un líder. Y máxime, porque estamos hablando de que este modelo neoliberal nos ha impuesto el hecho de desactivar, no solo en la parte académica, sino que en la parte de partidos políticos, de sindicalismo y de todo, realmente nos ha quitado de muchas herramientas para la conducción y han sido brotes que han aparecido y que sorprenden a todo mundo, incluyendo esto que usted misma menciona de Chile, pero es, digo, ¿cómo interpretarlo si no es viviendo la experiencia académica, pero llevándola a la práctica? Pero no solo como facilitador, sino que en un momento determinado, quizás hasta conduciendo, no sé si ONGs, no sé si grupos en un momento determinado, pero eso, a mi forma de ver, no es nada más que un analista crítico, se debe de quedar como facilitador, sino que ir más lejos. Entonces, no sé si por ahí podría un poco abundar en ese sentido de que no es nada más el llamar a difundir su conocimiento, sino que hacer partícipe, porque un académico también debe de ser un actor político. Gracias. Muchas gracias. Ya. No sé, ¿se escuchó al fondo la pregunta? Más o menos se escuchó, si no yo la puedo resumir. Y Sí. No sé si quieran darle respuesta o tomamos más preguntas o como... Me parece, no sé, ¿prefieren que cada uno vaya preguntando y vamos respondiendo o juntamos un conjunto de preguntas? Sí, ya, voy a responder entonces. Perdón, ¿me puede repetir su nombre, por favor? Dagoberto González, del CISAN. Muchas gracias, Dagoberto, por sus palabras. Le agradezco la oportunidad. Qué bueno que me lo pregunta, porque
efectivamente creo que por lo que usted me indica, no logré explicarme claramente. Yo comparto con usted que efectivamente el mundo académico tiene que jugar un rol político, absolutamente de acuerdo. Cuando hablé de constituirse en un facilitador, me refería al proceso de investigación mismo, que si bien es cierto, no en todas las ocasiones, creo yo, va a ser un líder, en tanto generar el proceso, facilitar el proceso, también puede empoderar a las comunidades, y en ese sentido, uno haciéndose cargo de la responsabilidad que tiene, la formación que tiene, también da oportunidad a que el otro aprenda. Tal vez no me expliqué, que yo me refería al proceso de investigación mismo. Pero ese proceso, y lo comparto, y creo que efectivamente lo que nos ha ocurrido en las últimas décadas de desarrollo neoliberal, es que se han reducido la labor del académico al ámbito de la voz del experto, de esta voz técnica, como yo le comentaba en el ejemplo del alza de pasaje en el caso chileno. Entendiendo y validando una concepción de la ciencia como neutra, que apela a la objetividad, y desde ese punto de vista vuelve a reproducir los parámetros de construcción del conocimiento más conservador. Pero qué bueno que me dé la posibilidad de explicarlo. Yo comparto con usted que tiene que estar vinculado, y ese quehacer, esa investigación, debiera estar tributando, y ahí también yo diría que es importante hacer una distinción en términos de los plazos. Hay conocimiento que probablemente tribute a largo plazo a procesos de mayor transformación, pero también es cierto que hay conocimientos que tienen una utilidad práctica desde el punto de vista de los territorios, las comunidades, y ahí también nosotros tenemos que jugar un rol. A mí me ha correspondido, yo señalaba, mi experiencia es trabajando en territorios con la población, con lo que en Chile se conocen como grupos vulnerables. Yo no sé si acá se usa la misma nomenclatura, ¿sí? Ok, yo he trabajado particularmente con comunidades indígenas, mapuche en particular, y he trabajado en las zonas urbanas con lo que se conoce como pobladores o pobres urbanos. Ese es, resumiendo, mi experiencia. Y efectivamente también hay necesidades de corto plazo en las que uno puede tributar, contribuir, y desde ese punto de vista yo creo que uno debiera tener la posibilidad, o darse la oportunidad, o contribuir, como lo quiera denominar, de trabajar en distintos momentos y en distintas dimensiones y objetivos de corto y largo plazo. Algunos atributan efectivamente a procesos más complejos de transformación, pero hay otros que efectivamente tienen que ver con condiciones de vida básicas que tampoco están siendo resueltas en el mismo modelo. Y en ese sentido la investigación aplicada también puede ser un aporte, efectivamente también puede ser un alivio dentro de las condiciones en las que mucha población aún persiste de extrema exclusión. Y eso, tal vez no me expliqué en la presentación, pero efectivamente yo reivindico el rol político de la investigación, de los investigadores y de las investigadoras. Sí. Gracias. Y un gusto a la distancia. Allá atrás, por favor, la otra Paul. Uh-huh. Allí yo encuentro varios aciertos, ¿verdad? Desde la perspectiva crítica. Uh-huh. Bueno, a lo mejor se puede vincular un intercambio. Más que una pregunta es compartir. Perfecto. Mi experiencia. Porque dijiste varias palabras que a mí me hacen mucho eco. Uh-huh. Que es trabajar en la realidad de los sujetos, pero desde ese enfoque. Exacto. No desde los niveles de Estado, los modelos de desarrollo del Estado, institucional, no sé, ¿verdad? Pero, bueno, yo trabajo. Perdón, ¿cuál es su nombre? Yo soy profesora aquí en la UAS. Leticia García. Mucho gusto, Leticia. Buenas tardes. Bueno, tiene un rato que estoy trabajando esta idea del uso de la industria de trabajo literatura escrita por mujeres, feminista, pero trabajo escritoras chicanas ya tiene muchísimo, escritoras mexicoamericanas. Entonces yo encuentro que la producción del conocimiento
surge desde una perspectiva alternativa, ¿verdad? Ujú. Que está en esta lucha política, los grupos pues, marginales, por decirlo así, ¿verdad? O grupos vulnerables, pero realmente yo lo he visto como una lucha que lo quiero compartir así. Sí, por favor, le agradezco. Lo quiero compartir, o sea, porque yo dije, ay, escucha, No. ahora, en otros momentos también, pero para mí ha sido muy importante ir apuntalando o ir introduciendo la perspectiva humanista dentro de los estudios del desarrollo. Porque muchas veces vemos que pues continúan estos modelos estadísticos, ¿no? O estos estadísticos o economicistas, etcétera, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que está? Yo creo, igualmente, que la postura humanista, la perspectiva crítica, nos está aportando muchísimo a la discusión de nuevos modelos y modelos alternativos de desarrollo. Entonces, yo por allí también estoy tratando de aportar algo a través de mi trabajo de estudio literario. Es un poco compartir, agradecerte. ¿Qué me puedes decir? O antes de comentar, me gustaría tal vez si nos puedes decir cómo, porque yo no vengo del ámbito de la literatura, entonces me voy a declarar ignorante. Ya lo primero que me disculpo, pero me gustaría poder escuchar primero cómo te has vinculado en términos del ámbito de los estudios del desarrollo y la literatura. Ahí es como novedoso, ¿no? Y me gustaría poder escuchar primero y luego yo te comento qué relaciones podría establecer, por favor. He venido vinculando los grupos marginales, desde los estudios de estamos tratando de vincular. Pero eso también lo vemos desde la perspectiva posicional. Y cómo estos vínculos, esta desvinculación que se da entre la producción del conocimiento, cómo te sujetas a teorías, pero cuando se están creando teorías distintas de pensamiento, para mí esto me lleva a bueno, en concreto, te voy a comentar el último trabajo. Es un trabajo que tiene que ver sobre migración. Entonces yo lo que hago es vincular cómo las posturas migratorias en relación al desarrollo han obedecido a un patrón patriarcal, ¿verdad? Experiencia patriarcal, pero en la literatura, en los últimos años, bueno, a mí me hace mucho eco con la literatura chicana. El tema migratorio te va dando diferentes experiencias de los sujetos, diferencias, identidades, identidades, alternativas, cambios, ¿no? Es decir, estamos hablando de sujetos agentes que están transformando. No sé, es un trabajo más extenso, ¿verdad? Perfecto. Pero a mí me hace eco todo esto desde mi ámbito. Sí, claro que sí. Gracias, Leticia. Mira, perdón, no sé si te interrumpo. ¿Quieres agregar algo? No le agrada. Gracias, Leticia. Fíjate que yo no me había hecho nunca la pregunta, lo voy a reconocer. Me parece que, por eso me interesó escucharte primero, porque dije, mira la literatura, a ver cómo se puede relacionar. Dos cosas que yo creo que desde las humanidades, desde una perspectiva humanista, como indicaste tú, y desde lo que se conoce como las humanidades, uno podría señalar, es que ¿qué cosas a mí me parece que se pueden vincular? Primero, lo que tú ya señalaste de alguna forma. La literatura en particular nos permite a nosotros conocer, arribar, ¿cierto?, a los momentos históricos y cómo estos son vividos por los sujetos. Y lo voy a señalar, y tal vez desde esa perspectiva, una forma de dar visibilidad a voces que históricamente han sido invisibilizadas es a través de la literatura. Es que sabes que me hiciste recordar algo y por eso me desordené un poco en la respuesta. Hace 2 semanas atrás estuve conversando con un escritor en la región en donde yo vivo. Vivo a 11 horas en bus de la capital. Es una región nueva que tiene 10 años de creación, un estado nuevo. Que se dividieron una región que era muy extensa y crearon esta región que se llama la región de los ríos. Yo estoy en la ciudad de Valdivia. Y él me comentaba de lo que él hace como escritor con jóvenes.
con adolescentes particularmente. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque él me comentó del proceso que hacen de escribir con los estudiantes, con jóvenes que están en los liceos municipales, específicamente en los municipales. Un elemento de contexto, en el caso chileno, una crítica sostenida y que se ha mantenido durante los últimos 10, 12 años, 2006 a la fecha, porque yo me vine a vivir a México al doctorado cuando empezó el proceso de movilización estudiantil, es la crítica que hay al sistema de educación. Primero porque reproduce las desigualdades por lo segregado que es, y porque además desde el punto de vista del aprendizaje está dando, o sea, ha dado muestras del fracaso del modelo, de nuestro modelo que transfirió desde el Estado a los municipios la labor de la educación. No es el Estado el que generaba, que digamos mantiene los establecimientos, sino que son los municipios, y ahí tenemos un problema grave en el caso chileno, porque los municipios más pobres no tienen cómo costear todo lo que conlleva tener un sistema de educación de buena calidad funcionando. Imagínense la dotación de personal, la infraestructura, los implementos. Ahí los municipios más pobres no tienen ninguna posibilidad de dar respuesta satisfactoria a la demanda del territorio. Bueno, volviendo al punto, conversábamos con este escritor hace como 2 semanas atrás, me decía que él trabajaba en talleres con adolescentes. O sea, yo creo que a todos nos pasa que cuando uno mira, piensa en sujetos que no aparecen en la discusión, incluso sobre el desarrollo, poco se le pregunta a los niños, poco o nada se le pregunta a jóvenes y adolescentes, y él me comentaba que parte de los talleres, de los resultados que dan en esos talleres, es que los chicos empiezan a publicar y empiezan a hablar de su experiencia. Y los elementos que aparece en la experiencia tienen que ver con la crisis, por ejemplo, porque me hablaba de qué elementos aparecían y yo los situé rápidamente y dije, ah, mira, pero fíjate que eso tiene que ver con, por ejemplo, el advenimiento de los hogares de doble ingreso en donde no hay adultos que puedan satisfacer necesidades de cuidado y por tanto hay un déficit de cuidado debido a cambios demográficos, a patrones de género basados en el patriarcado, bla, bla. Y yo pude situar esta vivencia de estos adolescentes que narran, que escriben, que están produciendo literatura, la pude relacionar con este contexto. Entonces, a mí, desde mi completa ignorancia, Leticia, lo primero que pensaría es que efectivamente la literatura es una oportunidad para dar voz a quienes históricamente son invisibilizados. Ahora, eso en términos de aquellos que, y aquí hago también una acotación, aquellos que su historia la comparten, la socializan de manera escrita, porque también hay otro mundo en donde la verbalización de la realidad es de manera oral. Y estoy pensando, por ejemplo, en el mundo rural. ¿Cómo uno podría también, haciendo un ejercicio de creación literaria, pero no sé cómo se haría en ese caso, más bien una pregunta, ¿cómo se construye, cómo se produce literatura que da cuenta de la realidad de los sujetos, pero cuando lo escrito no es el medio tradicional para verbalizar la realidad, sino que es la tradición oral? Estoy pensando en las zonas rurales, estoy pensando, por ejemplo, en el mundo mapuche, que nunca su alfabeto no es escrito, por ejemplo, y se reivindica la oralidad como una forma de construcción y de desarrollo de la realidad que no puede seguir los patrones tradicionales occidentales, por ejemplo. Entonces ahí hay una pregunta que yo creo que es interesante pensar, cómo la literatura puede ser un medio de acceso a la realidad de los sujetos, de conocer el impacto de los modelos de desarrollo, pero también cuando la tradición, la cultura, la identidad de esos grupos no reconoce lo escrito como su medio más válido, digamos, legítimo. Ahí hay una pregunta que yo no tengo capacidad de responder. Pero eso es lo único que se me ocurriría en este minuto, Leticia. No, pero agradezco a ti porque te agradezco la oportunidad, porque me dejaste pensando. Con tarea para la casa. Bueno. De la educación superior y los procesos de integración aquí en la región de Norteamérica. Y bueno, yo fui en 3 fases. La primera fue comprender la gobernanza de educación superior que hay, que tenemos en esta región, México, Estados Unidos y Canadá. La segunda fase era ver justamente este tipo de actores que intervenían o han intervenido en este proceso de educación. La tercera parte, que es la que tú estás trabajando,
entender estas desigualdades, ¿no? Porque obviamente pues vemos que en la región, si nada más lo vemos por región, pues la región de Norteamérica, que son estos tres países, pues ya nos indican una serie de desigualdades entre cada uno de los países y dentro de cada uno de los países. Entonces, mis preguntas van un poco con relación a este proceso que tú estás describiendo de desigualdades, sobre todo esta desigualdad en el proceso de conocimiento, que es pues, básicamente la desigualdad mayor que se vive dentro de las instituciones. Entonces, uno es ver este proceso que podemos tener de recuperación democrática, por ejemplo, ahorita que tienes este proceso en Chile, de qué tanto se puede estar o redefinir este tipo de bienes en la universidad para darle otro tipo de características, ¿no? Para que nosotros incluso como profesores nos asociemos de una manera distinta, no en tanto o en torno a la producción que ya decíamos en la mañana homogénea de un producto, sino que veamos la heterogeneidad también de nuestra propia producción. Y la otra parte es si realmente dentro de estos procesos que estamos viviendo, tú propones que, pues que la parte es ver este fin del desarrollo, pero cuando la meta ya no es el desarrollo, ¿qué hacemos? Pues ya las universidades, de repente muchas ya no tienen este discurso de que el desarrollo, como fue en muchos años, es el fin. Entonces, ¿cómo justificar pues esta propia visión que tú tienes? Ya no está ni siquiera en la lógica de la institución. Entonces, eso lo hago un poco en el caso de instituciones mucho más neoliberales, ¿no? Ya en sí el desarrollo humano, el desarrollo social ya no es un tema. Pero, obviamente, yo estoy de acuerdo en el desarrollo, ¿no? Finalmente, pues, llevamos estudios sobre desarrollo. Pero, ¿qué pasa cuando no está en la lógica? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros que sí creemos en el desarrollo frente a ese tipo de instituciones que ya no tienen como esta lógica? Voy a partir por la segunda, si te parece. Es que yo diría que hay dos condiciones, y aquí me voy a disculpar por remitirme a mi experiencia. Siempre sé que esas respuestas pueden ser poco apropiadas o inadecuadas finalmente para otros contextos, pero voy a hablar de la experiencia en el caso chileno, que además yo creo que tiene una ventaja desde el punto de vista de un caso de estudio, en tanto ha sido el laboratorio por excelencia en las políticas de ajuste estructural para América Latina, ¿no? Llevamos años de desempeño al respecto. Y además nos han destacado hasta hace 2 semanas, ¿no? Que ahora nos desordenamos un poquito. A ver, lo primero, yo diría que sí, es cierto que la discusión sobre el desarrollo como tema se ha perdido no solo en las universidades, en general en la política, en la discusión pública del bien común, tampoco aparece el desarrollo como una temática. Y más bien aparecen los esfuerzos, a veces un tanto tecnócratas, por enfrentar problemas específicos, por ejemplo, superación de la pobreza. O sea, este discurso respecto al desarrollo que estaba instalado, que fue potente hasta las décadas del 70 aproximadamente, y donde hubo producción académica importante, particularmente de América Latina, efectivamente ha ido decayendo también por los procesos históricos que hemos vivido, ¿no? Dictaduras militares, imposición del neoliberalismo, etc. Por tanto, la universidad en ese sentido debiéramos entenderla, en mi opinión, como una expresión de lo que ocurre, ¿cierto?, en nuestra sociedad, y por eso también uno podría explicarse lo que está, por qué la universidad no discute al respecto. Eso para poder situarnos, diría yo, como primer elemento. Sin embargo, yo creo que siempre existe la posibilidad, espero que así ocurra, de que uno pueda aprovechar alguna fisura, algún elemento, alguna ventana abierta donde uno la pueda tensionar un poco más y ahondar la discusión, abundarla desde el punto de vista de las perspectivas de análisis y de los contenidos que se están discutiendo. ¿Por qué lo digo? En el caso chileno, las universidades, y acá yo me declaro desconocedora e ignorante de la realidad en términos institucionales de las universidades mexicanas, pero en el caso de las universidades chilenas están sometidas a un proceso que se conoce como de acreditación. Una universidad es revisada por una comisión externa, básicamente es eso,
y le da un puntaje y ese puntaje se traduce en que funciona, digamos, se supone que garantiza al cliente, estudiante, porque esa es nuestra relación cliente, ¿no? Estoy siendo irónica, le garantiza al cliente que esa institución es seria. Eso es la certificación o la acreditación en nuestro caso. Por los menos años son 4, el máximo 7. Por cierto que ahí hay una serie de jerarquías, las universidades más tradicionales, que la de Chile y la Católica, son las únicas que logran los 7 años y el resto para abajo. Y aquellas que definitivamente no lo logran. Por tanto, en el mercado de las universidades, como que es el contexto chileno, hay universidades que no logran ninguna acreditación, no obstante siguen funcionando, y están dirigidos a un nicho específico de estudiantes, y lo más terrible es que son los estudiantes más pobres y excluidos los que llegan a esas universidades porque son las más baratas. Y porque además generalmente diseñan planes en jornada vespertina, por tanto son estudiantes que además trabajan, son trabajadores estudiantes. Y tan desigual en nuestro sistema que en vez de potenciar, fortalecer ese nivel, es exactamente en donde quedan recluidos, atrapados por aquellas instituciones que no dan garantía de nada, porque no están ni siquiera acreditadas. Eso para que se hagan una idea de lo segmentado desigual que es nuestro modelo. Ahora, ¿por qué dije puede haber una oportunidad, pese a esto que acabo de señalar, una oportunidad? Porque en el caso nuestro, las universidades están obligadas en la actualidad, esto no era así hasta un par de años atrás, pero ahora sí, a acreditarse en cuanto a vinculación con el medio. Ya no solo tienen que acreditarse en términos de docencia e investigación, que es lo tradicional, o gestión, mejor dicho, investigación, no todas se pueden acreditar. Gestión institucional era un área, y docencia de pregrado era otra, y ahora se agregó la de vinculación con el medio. Si lo miramos, puede ser una oportunidad, porque la universidad ya no es solo un tema de voluntad, sino que están condicionadas institucionalmente a vincularse con los territorios, con las comunidades. Y yo diría, según la experiencia, y lo comento porque además yo les señalaba que a mí me pidieron colaborar en estos procesos de cabildo que han ocurrido en este minuto en la universidad y de jornadas de reflexión, y además me tocó trabajar con la Facultad de Ciencias, no con Ciencias Sociales ni con Humanidades, me tocó a mí estar en la Facultad de Ciencias. Y en algún minuto de la conversación entre estudiantes, académicos, funcionarios, se reconoció que no había, hay harta ganas de trabajar en el territorio, de aportar. El tema medioambiental en nuestra región es un tema súper validado, que goza de alta legitimidad social, la comunidad se moviliza, nosotros hemos vivido procesos de contaminación de la agua, de los ríos, por empresas de celulosa que han sido grotescos, que han matado a los cisnes, por ejemplo, y ha salido toda la comunidad a las calles a protestar hasta que lograron finalmente revertir parte de esos procesos de destrucción medioambiental. Entonces, los científicos están súper interesados, muy motivados, les interesa en esta lógica el tema medioambiental, insisto que es un tema importante. Pero terminaron reconociendo en la discusión que nadie sabía cómo trabajar, cómo acercarse desde el punto de vista de una relación más horizontal y que no fuera meramente asistencialista y que no fuera solo ir a dar la charla. Entonces, si tú me preguntas en esto de la fisura, recupero ese concepto, tal vez desde el ámbito de quienes trabajamos en el ámbito de lo territorial, con organizaciones, con movimientos sociales, etcétera, o que nos interesa, podemos ser un aporte para efectivamente diseminar metodologías que permitan que ese trabajo probablemente no transforme el capitalismo no creo que eso vaya a ocurrir, no estoy diciendo que eso va a ser un cambio revolucionario, lo que quiero decir es que hay un pequeño germen que uno podría potenciar, hay un pequeño elemento que uno podría tal vez fortalecer, porque si ustedes me preguntan entre que los científicos se acerquen y lo hagan de manera errónea, impertinente, asistencialistamente, reproduciendo el binomio asimétrico entre conocimiento, el que produce conocimiento y la comunidad, yo prefiero que eso se haga de la mejor forma posible, de la mejor calidad posible, porque no puede ser que los territorios más postergados siempre reciban lo peor de lo peor, incluso del trabajo del mundo académico. Entonces ahí también hay, diría yo que una posibilidad modesta, por cierto, pero una posibilidad. Ahora, en este contexto de América del Norte, yo la verdad es que me declaro completamente ignorante, pensando en lo que tú me señalabas, en estos procesos de integración que están viviendo, y yo desconozco la institucionalidad
pero el marco de funcionamiento habría que revisarlo para ver dónde uno podría aprovechar la oportunidad. Ahora, esa oportunidad puede adquirir mayor sentido, sea la oportunidad que sea, puede adquirir mayor sentido y que puede incluso ahondar desde el punto de vista de los procesos de empoderamiento de las comunidades cuando hay comunidades organizadas. Y ahí recupero lo que nos señalaba Dagoberto al inicio como pregunta. Las comunidades pueden organizarse, o sea, las comunidades tienen el potencial de participación y organización, pero en la actualidad, en el caso nuestro, están súper abandonadas desde el punto de vista de los liderazgos. Por tanto, el trabajo que podamos hacer en términos de reflexión crítica, de formación, de información, también puede tributar. Y si bien es cierto, a lo mejor la universidad no de mutuo propio se acerca, pero también es cierto que si lo ves desde el otro punto de vista, cuando hay comunidades mucho más empoderadas, también presionan a las universidades para que empiecen a responder a un sentido básico o una obligación básica que es de impactar positivamente en el territorio. De hecho, en estas conversaciones que yo les comentaba de la universidad salió ese tema. Sí, reconocieron que la universidad está en deuda. Es como que nos da vergüenza salir a la universidad, apoyar al movimiento que ha surgido, digamos. La universidad ha estado sistemáticamente de lado, ha estado en otras preocupaciones. Entonces, te fijas que ahí más bien fue a la inversa, fue el movimiento social, organizado, etcétera, el que presionó. Yo creo que también esa es otra forma de verlo. No sé si ahí respondí, más o menos. Muy bien. En aras de... Sí, y demás, yo creo que damos por concluido. La doctora va a estar aquí un par de días más, entonces tenemos oportunidad de interactuar si así lo requiere. Doctor, podemos hacer otra pregunta. Agradecemos la presentación y también su asistencia. Sí. Así que, y en nombre de la unidad académica entregamos pues un diploma. Gracias. Para mí, yo dije gracias por la presentación. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Sí. Muy bien, agradecemos la presencia, la contribución de las personas que nos acompañan vía electrónica desde el CISAR. Nos estaremos comunicando con ustedes el día de mañana para continuar con las mesas de trabajo. Hasta luego, muchas gracias. Muy bien.